Mark siempre vivió en un rincón oscuro de la casa de los Thompson. Desde pequeño, fue dejado de lado, como una pieza que no encajaba, mientras su hermano menor, Andrew, brillaba como el centro de atención. El contraste no podría ser más evidente. Andrew, con sus ojos brillantes y sonrisa encantadora, recibía elogios y regalos, mientras que Mark, con su mirada tímida, era a menudo olvidado, relegado a un rincón de la sala. Era un sábado, y Mark observaba desde la distancia mientras la casa se llenaba de alegría con la fiesta de cumpleaños de Andrew. El sonido de las risas y las conversaciones animadas llenaba el aire, mientras Mark sostenía un par de calcetines usados, el único regalo que sus padres habían recordado darle. Sentado en el borde del sofá, intentaba disimular la tristeza que sentía, pero el peso de la comparación era difícil de ignorar. Deberías estar feliz por tu hermano, la voz severa de su padre resonó, rompiendo el silencio que Mark intentaba aprovechar para absorber el dolor. Agradece tener un techo sobre tu cabeza. Mark sabía que no había espacio para su propio dolor en ese momento. El padre seguía elogiando a Andrew por sus notas perfectas y sus logros escolares, mientras Mark, que también se esforzaba por obtener buenas calificaciones, permanecía invisible. El peso de las expectativas no correspondidas aplastaba su joven espíritu. El tiempo pasaba y el patrón se repetía. Mientras Andrew recibía juguetes nuevos, ropa y elogios, Mark usaba la ropa que Andrew ya no quería, un constante recordatorio de su estatus inferior. Las palabras de la madre siempre justificaban la diferencia. Andrew es más joven y necesita sentirse especial. Pero Mark también necesitaba sentirse amado y valorado, una necesidad que parecía siempre quedar en segundo plano. En un domingo lluvioso, Mark estaba en su habitación, leyendo un libro, cuando escuchó un fuerte ruido proveniente de la cocina. Corrió a ver qué estaba pasando y encontró a Andrew en pánico, con un plato de porcelana roto esparcido por el suelo. Fue un accidente, Mark. Andrew balbuceó, el miedo visible en sus ojos. Antes de que Mark pudiera responder, los padres llegaron, con rostros cargados de preocupación. El padre, con su voz dura, preguntó qué había pasado, y Andrew, con un impulso desesperado, apuntó hacia Mark. Fue Mark. Mark intentó defenderse, pero la acusación cayó como una sentencia final. Su madre lo miró con desilusión. Mark, ¿cómo pudiste ser tan descuidado?, exclamó ella, su voz cargada de desdén. Pero mamá, yo estaba en mi habitación. Mark intentó explicar, pero su voz falló ante la evidente injusticia. Basta ya, Mark, interrumpió el padre. Ve a limpiar eso y piensa en lo que hiciste. Mark se agachó para recoger los pedazos rotos, su mente girando con el dolor de la injusticia. Andrew, en un rincón, miraba en silencio, el peso de la culpa visible en su rostro. Ese patrón de injusticia se repetía constantemente. Mark fue enviado a una escuela pública, donde la falta de recursos e infraestructura deteriorada contrastaba con la escuela de prestigio de Andrew. Mientras los padres se jactaban de los logros de Andrew, Mark intentaba compartir sus frustraciones, solo para ser recibido con desinterés y consejos vacíos. Mark, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Esa era la respuesta estándar de sus padres. Las constantes comparaciones y la falta de apoyo moldearon la vida de Mark, creando un abismo creciente entre él y sus padres. En cada reunión de padres y maestros, la realidad se volvía más dolorosa. Andrew, ahora con 20 años, estaba a punto de graduarse en economía en una universidad de renombre y ya tenía una oferta de pasantía en una empresa de inversiones. Sus padres estaban radiantes de orgullo, mientras Mark, a los 22 años, luchaba por encontrar un trabajo estable, enfrentando el estigma de no tener un título universitario. Las conversaciones durante la cena siempre estaban centradas en Andrew, con elogios y expectativas para un futuro brillante. Mark, al intentar compartir sus propios logros mínimos, era recibido con respuestas indiferentes. Conseguí algunas horas extra en el supermercado esta semana, decía Mark, su voz baja, casi como un susurro. Eso está bien, Mark, pero deberías intentar algo más estable, respondía el padre, su tono carente de interés real. Mark se encontraba muchas veces solo en la casa silenciosa, sus padres viajando y Andrew ocupado con sus actividades.
Encontraba consuelo en la cocina, donde empezaba a experimentar con recetas, usando ingredientes limitados para crear platos simples pero sabrosos. La cocina, antes un lugar de necesidad, comenzó a transformarse en un refugio creativo para Mark. No es perfecto, pero está mejorando, se decía a sí mismo mientras ajustaba el sazón de una salsa. Estos momentos solitarios en la cocina encendieron una pasión en Mark. Soñaba con abrir su propio restaurante, un lugar donde pudiera transformar su amor por la cocina en una carrera. Con cada plato que preparaba, la idea de un futuro mejor parecía un poco más real. Durante una de las comidas familiares, Mark decidió compartir su sueño con sus padres. Su voz estaba llena de esperanza y vacilación. He estado pensando en abrir un restaurante. Realmente disfruto cocinar. Los padres intercambiaron miradas escépticas. Mark, eso parece un sueño lejano, dijo la madre, con un tono despectivo. Deberías enfocarte en algo más práctico, como tu hermano. Él está preparándose para una carrera real. Mark trató de mantener la calma, pero la frustración era evidente. También quiero hacer algo que me apasione, insistió. Sé realista, Mark. Intervino el padre, despectivo. No podemos apoyar fantasías. Concédele más atención a algo más seguro. Con el corazón pesado, Mark abandonó la discusión. Sabía que nunca recibiría el mismo apoyo que Andrew. Los meses siguientes fueron una prueba constante de su resiliencia. La atmósfera en casa se volvió cada vez más opresiva, con los padres y Andrew frecuentemente menospreciando sus aspiraciones y esfuerzos. Finalmente, un día, la presión llegó a su límite. Durante una cena particularmente tensa, donde Andrew estaba recibiendo más elogios, Mark no pudo contener más su indignación. Me voy de casa, anunció, con voz firme. La reacción de los padres y de Andrew fue una mezcla de sorpresa y burla. ¿Te vas? ¿A dónde vas, Mark? Andrew se rió, sarcástico. Mark, deja de ser dramático, dijo el padre, despectivo. No sobrevivirás allá afuera. Eres un fracaso. Estoy cansado de escuchar esto, respondió Mark, con voz llena de determinación. Me voy y haré que funcione. No necesito nada de ustedes. Los padres y Andrew se rieron, incrédulos, pero Mark estaba decidido. Sabía que, a pesar de las dificultades que enfrentaría, la decisión de dejar aquel ambiente tóxico era el primer paso crucial para construir su propia vida, lejos de las sombras de la desvalorización y la indiferencia. Después de esta discusión, Mark comenzó a empacar sus cosas. Puso algunas ropas y artículos esenciales en una mochila desgastada, preparándose para dejar la casa que siempre lo había hecho sentir menospreciado. Con un corazón pesado, pero decidido, salió por la puerta, sabiendo que el camino por delante sería difícil, pero lleno de oportunidades para crear la vida que siempre había soñado. Mark caminaba por las calles iluminadas solo por faroles, con una mochila llena de sus pocas pertenencias y un espíritu determinado. La noche estaba fría y la lluvia comenzaba a caer, mezclándose con las lágrimas que había reprimido a lo largo de los años. Cada paso que daba lo alejaba del hogar que siempre había conocido y lo acercaba a un futuro incierto, pero potencialmente brillante. Con el poco dinero que había guardado, Mark buscó un lugar donde quedarse. Después de horas de búsqueda, encontró un anuncio que prometía una caravana antigua en venta. El lugar no era muy acogedor, pero era todo lo que podía pagar. La caravana estaba en un terreno apartado, con la pintura descascarada y un olor a moho en el interior. A pesar de las condiciones precarias, Mark sentía que había encontrado un refugio donde podría comenzar de nuevo. No es perfecto, pero es un comienzo, murmuró para sí mismo mientras entregaba sus ahorros al vendedor, un hombre mayor que parecía entender la urgencia en sus ojos. El vendedor entregó las llaves con una sonrisa triste, como si supiera que el joven apenas estaba comenzando un largo viaje. Mark agradeció y entró en la caravana por primera vez. El interior era aún más deprimente de lo que había imaginado, con paredes finas y muebles antiguos, pero para él, era un símbolo de libertad y una página en blanco para sus aspiraciones.
En los primeros días, Mark pasó horas limpiando y organizando el espacio. Cada movimiento, cada pequeña mejora en la caravana era un paso hacia la independencia. El trabajo era arduo, pero no le importaba. Se sentía más libre que nunca. A medida que el espacio empezaba a transformarse en un hogar, Mark comenzó a elaborar planes para el futuro. La pequeña y mal equipada cocina del tráiler se había convertido en su lugar favorito. Mark pasaba horas experimentando recetas con ingredientes simples, creando platos que, aunque modestos, estaban hechos con amor y dedicación. Cada comida era una pequeña victoria, una señal de que estaba en el camino correcto. Soñaba con un futuro donde pudiera transformar esa pasión en algo grandioso. En uno de esos días, mientras estaba en el estacionamiento del tráiler, Mark vio a una joven luchando por cambiar una llanta desinflada en su propio tráiler. Ella parecía perdida y desanimada, y Mark, con su espíritu solidario, decidió ayudar. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, acercándose con una sonrisa. La mujer levantó la vista, sorprendida y aliviada. Sí, por favor. No tengo idea de cómo hacerlo, dijo, limpiándose las manos sucias en un delantal descolorido. Mark no era mecánico, pero su deseo de ayudar era genuino. Juntos lograron cambiar la llanta, y la joven se presentó como Valerie. Ella vivía en el tráiler de al lado, y la conversación entre ellos fluía naturalmente. Valerie le contó a Mark que también estaba sola y que intentaba empezar una nueva vida en un lugar nuevo. La amabilidad de Valerie y su disposición para conversar fueron un bálsamo para Mark, que estaba acostumbrado a la soledad. Comenzaron a encontrarse regularmente, hablando sobre sus vidas, esperanzas y sueños. Valerie tenía un talento para crear artesanías y vendía sus piezas en mercados locales, mientras Mark compartía sus ideas sobre cocina y su deseo de abrir un restaurante. Su amistad se convirtió en un ancla en medio de las dificultades. Valerie comprendió las luchas de Mark y lo animaba a seguir adelante, incluso cuando los días parecían más oscuros. Ella se convirtió en una verdadera amiga y apoyo, ofreciendo consejos, y lo más importante, demostrando que no estaba solo. A medida que pasaba el tiempo, Mark comenzó a explorar oportunidades para trabajar en cocinas de restaurantes locales. Aceptaba cualquier trabajo que surgiera, desde la limpieza hasta la preparación de alimentos, siempre con el objetivo de aprender y ganar experiencia. Con cada oportunidad, se acercaba más a su sueño de abrir su propio restaurante. En una tarde de sábado, Mark decidió hacer una pequeña fiesta en el tráiler para celebrar su progreso. Preparó una comida especial para Valerie y algunos nuevos amigos que había hecho en el parque de tráileres. Mientras cocinaba, Mark reflexionaba sobre su viaje y se sentía agradecido por haber encontrado personas que creían en su visión. «Tienes un talento increíble, Mark», dijo Valerie, mientras probaba uno de los platos. «No hay duda de que estás destinado a algo grande». Las palabras de Valerie resonaron en la mente de Mark, dándole el impulso de confianza que necesitaba. Sabía que aún había mucho por hacer y que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. Su pasión por la cocina y el deseo de probarse a sí mismo eran más fuertes que nunca. Al final de la noche, Mark se acostó en su pequeña cama, mirando el techo y pensando en todo lo que había logrado. El tráiler, que había comenzado como un refugio temporal, se estaba convirtiendo en un hogar donde sus sueños podían crecer y florecer. Se durmió con la certeza de que estaba en el camino correcto, listo para enfrentar los desafíos que vendrían y determinado a transformar su pasión en éxito. La vida estaba comenzando a dar señales de que, finalmente, Mark estaba a punto de cambiar su destino, y estaba listo para abrazar las oportunidades que vinieran. La vida de Mark en el tráiler comenzaba a estabilizarse. Sus días estaban llenos de trabajo duro y sus esfuerzos comenzaban a dar frutos. Las pequeñas fiestas que organizaba para amigos y vecinos se habían vuelto populares, y su habilidad en la cocina estaba llamando la atención de más personas. Sin embargo, la sensación de realización no podía borrar completamente el pasado doloroso y la sensación de desamparo que había vivido. Un día, mientras Mark preparaba una cena para una pequeña reunión de amigos, el sonido del teléfono interrumpió la atmósfera alegre. Era un número desconocido, pero Mark decidió contestar. La voz al otro lado era familiar e inesperada, era la voz de su madre.
Mark, soy tu madre, dijo ella, con un tono que mezclaba preocupación y vacilación. Necesitamos hablar. El corazón de Mark se aceleró. No había hablado con sus padres desde que se fue de casa, aunque estaba decidido a seguir adelante. El contacto inesperado sacó a la superficie una serie de emociones conflictivas. ¿Qué pasó?, preguntó Mark, tratando de mantener la calma. Bueno, es un poco complicado, comenzó la madre. Andrew y yo estamos enfrentando dificultades financieras. La situación es mucho peor de lo que esperábamos. Necesitamos ayuda, y nos gustaría saber si podrías ayudarnos. Mark permaneció en silencio por un momento. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Sus padres, que lo habían tratado con indiferencia y desprecio, ahora buscaban su apoyo. La decisión de ayudar o no era una que Mark sabía que no podía tomar a la ligera. Yo necesito pensar un poco sobre esto, dijo Mark finalmente. Me pondré en contacto con ustedes más tarde. La madre y el padre intercambiaron miradas de alivio, mientras que Andrew parecía un poco más relajado. Mark, a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, sentía un profundo resentimiento por estar nuevamente en el papel de solucionador de problemas, especialmente cuando sentía que el mismo apoyo nunca había sido ofrecido a él en el pasado. Durante las semanas siguientes, Mark ayudó a Andrew con una cantidad significativa de dinero, brindando orientación y contactos en la industria. También continuó trabajando duro en el restaurante, que estaba convirtiéndose en un éxito creciente. Sin embargo, la tensión en la relación familiar persistía, con sus padres mostrando signos de que aún esperaban más de Mark, sin reconocer completamente sus propios errores y omisiones en el pasado. Mientras lidiaba con estas tensiones familiares, Mark comenzó a darse cuenta de que, a pesar de su éxito, las expectativas puestas sobre él seguían siendo desafiantes. Constantemente estaba siendo comparado con Andrew, y las viejas dinámicas de favoritismo e indiferencia seguían afectando sus interacciones. Un día, después de una larga jornada de trabajo en el restaurante, Mark decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Se sentó en uno de los bancos del parque cercano, observando las hojas caer con el viento. Los recuerdos de su infancia, las injusticias que había enfrentado y los desafíos que ahora enfrentaba se mezclaban en su mente. Era claro para Mark que, aunque el éxito financiero y el reconocimiento eran importantes, la verdadera realización venía de la capacidad de establecer sus propios límites y expectativas. Se dio cuenta de que no podía seguir sometiéndose a las demandas y expectativas de su familia sin considerar sus propios sentimientos y necesidades. Decidido a encontrar un equilibrio, Mark planeó una conversación franca con sus padres. Quería establecer límites claros y asegurar que sus propios logros fueran reconocidos y respetados. Además, quería que su familia entendiera que él estaba allí para apoyar, pero también necesitaba ser apoyado y respetado. El siguiente paso sería abordar estas cuestiones con sus padres, tratando de encontrar un camino hacia una relación más equilibrada y respetuosa, sin renunciar a sus propias realizaciones y límites personales. Mark sabía que esta conversación sería difícil y llena de emociones, pero estaba decidido a enfrentar el desafío de frente, buscando un futuro en el que pudiera ser verdaderamente valorado y respetado por lo que era y por lo que había logrado. El ambiente estaba cargado de expectativa cuando Mark se dirigió a la casa de sus padres para la conversación que había estado planeando durante semanas. El restaurante seguía prosperando, pero la tensión en las relaciones familiares parecía no disminuir. Mark sabía que necesitaba establecer límites claros y expresar sus sentimientos para encontrar un camino más saludable. En el día señalado, Mark llegó a la casa de sus padres con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus padres, visiblemente ansiosos, lo recibieron en la entrada. Andrew no estaba presente, lo que dejó a Mark con la sensación de que la conversación sería más directa y enfocada. Se sentaron en la sala de estar, un espacio que ahora parecía cargado de recuerdos y emociones no resueltas. Entonces, Mark, ¿sobre qué querías hablar?, comenzó el padre, su expresión de curiosidad mezclada con un toque de preocupación. Mark respiró hondo, tratando de mantener la calma. Quería conversar sobre cómo han sido las cosas entre nosotros. Me he sentido abrumado con la responsabilidad de resolver todos los problemas de la familia, especialmente cuando siento que mis propias conquistas y desafíos no son debidamente reconocidos.
La madre miró a Mark con una expresión de sorpresa, mientras que el padre parecía ponderar sus palabras antes de responder. Mark, sabes que siempre hicimos lo mejor que pudimos. Solo queremos que tú y Andrew sean felices y exitosos. Entiendo, continuó Mark, su voz firme. Pero la verdad es que, durante toda mi vida, he vivido a la sombra de Andrew. Incluso cuando intenté mostrar lo que era capaz de hacer, el apoyo y la valoración que esperaba nunca se ofrecieron de la manera que necesitaba. La madre parecía un poco avergonzada, pero trataba de mantener una postura defensiva. Siempre tuviste lo que necesitabas, y Andrew también enfrentó sus propios desafíos. Solo estamos tratando de ayudar a todos de la mejor manera posible. Mark sacudió la cabeza, sintiendo la frustración crecer. No estoy aquí para acusar o crear conflicto. Solo quiero que reconozcan que también necesité apoyo. Durante muchos años, sentí que mi esfuerzo y mis aspiraciones fueron ignorados. Siempre tuve que luchar por cada pequeña conquista, mientras que Andrew parecía tener un camino más fácil. El padre suspiró, su mirada ahora más comprensiva. Tal vez no hemos sido los padres más perfectos, y lo siento por eso. Ahora veo cuánto has luchado para llegar a donde estás, y realmente admiro tu determinación. Mark notó un cambio en el tono de sus padres y continuó. Estoy aquí para ofrecer ayuda y apoyo, pero también necesito que entiendan que mi vida no debe ser una solución para los problemas de los demás. Quiero que seamos una familia donde cada uno de nosotros sea valorado, no solo en momentos de necesidad, sino como un reconocimiento constante. La madre parecía emocionada, con los ojos brillando con lágrimas. Tienes razón, Mark. Veo cuánto has trabajado duro y cuánto son importantes tus logros. Perdóname si no me di cuenta antes. Mark sintió un alivio mezclado con una profunda tristeza. Las palabras de sus padres eran un paso positivo, pero no podían borrar los años de indiferencia e injusticia. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante y crear una nueva dinámica familiar, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento. Solo quiero que podamos reconstruir nuestra relación, dijo Mark, con un tono más suave. Si pueden ver y apoyar mis decisiones y logros, y si trabajamos juntos para enfrentar las dificultades sin depender exclusivamente de mí, creo que podremos encontrar un nuevo equilibrio. Los padres aceptaron, y aunque había un largo camino por recorrer para sanar las heridas del pasado, la conversación fue un paso importante. La sinceridad y la apertura ofrecieron un atisbo de esperanza para una relación más saludable. La noche siguiente, Mark volvió a su restaurante, donde el ambiente cálido y vibrante lo recibió como siempre. Se sentó en la mesa de su oficina, reflexionando sobre lo que había sucedido. La sensación de finalmente ser reconocido por sus propias conquistas y el alivio de haber expresado sus sentimientos pesaban sobre él. Sabía que el futuro aún presentaría desafíos, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones familiares. Pero ahora, con una nueva comprensión y un compromiso de respeto mutuo, Mark estaba más preparado para enfrentar lo que viniera. Mientras el restaurante continuaba prosperando, Mark decidió que su próximo paso sería explorar nuevas oportunidades para expandir sus negocios y también dedicar tiempo para construir relaciones significativas fuera del entorno familiar. Estaba decidido a aprovechar al máximo la nueva fase de su vida, donde la realización personal y el éxito profesional se entrelazaban de manera armoniosa. El reencuentro con sus padres fue un hito importante en el viaje de Mark, pero estaba listo para seguir adelante con una nueva perspectiva, construyendo un futuro donde pudiera ser verdaderamente valorado y respetado por lo que era y por lo que había logrado. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones.